Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente el poder estar con ustedes en esta transmisión, compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo de sus enseñanzas día con día. Cada día, sin lugar a dudas, nosotros, usted y yo como creyentes, tenemos que estar creciendo en la palabra. Somos llamados como hijos de Dios a desear cada día el Evangelio, a desear cada día las buenas nuevas, para seguir transmitiendo, comunicando este mensaje que sin lugar a dudas cambia vidas, transforma corazones y nos ha alcanzado. Es gracias a la gracia de Dios que hoy en día usted y yo podemos acercarnos, podemos aprender de su palabra. Estamos en un país donde tenemos este gran privilegio de aprender de la palabra de Dios, así que tenemos que aprovechar al máximo cada oportunidad, cada momento, ahí en nuestra casa, cuando estamos trabajando incluso podemos seguir meditando en las porciones que hemos leído. Lo importante es que usted y yo vivamos en comunión con Dios día con día. Así que vamos a continuar con nuestros devocionales que estamos haciendo en el libro de Nehemías. Ya casi estamos terminando. El siguiente domingo estaremos ya casi cerrando con este bloque de estudios que hemos estado realizando del libro de Nehemías. Hemos visto cómo Dios ha obrado a través de su pueblo en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Hemos estado leyendo cómo Dios ha hecho una obra maravillosa en su pueblo, cómo lo hizo en aquel entonces y cómo Dios también hoy en día a través de estos ejemplos, Él puede mostrarnos grandes cosas a nuestra vida. Llegamos ya a este capítulo 9 y sin lugar a dudas creo que es uno de los capítulos más relevantes de este libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque en este capítulo podemos encontrar como el centro de la enseñanza principal. En este capítulo que vamos a leer ahorita, unos cuantos versículos, vamos a poder ver, entender de lo que sucedió cuando el Espíritu Santo de Dios trajo ese mover en el corazón de las personas, trajo ese sentir, esa convicción de pecado que el Espíritu Santo nos hace entender en algún momento cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús. Esto pasó en la vida de los israelitas. Ellos llegaron a tener ese profundo pesar de que le habían fallado a Dios. Y sin lugar a dudas, esto es lo que produce la palabra de Dios cuando la leemos detenidamente. Cuando nos acercamos a ella con ojos nuevos, Dios siempre nos enseña algo a través de su palabra. Entonces, por eso les digo que es uno de los capítulos más relevantes, porque aquí vamos a ver cómo el pueblo de Dios, después de haber reunidose para escuchar el mensaje, después de haber estado atentos, vino esta convicción de pecado. Vamos a hacer nuestra lectura. En esta ocasión voy a leer en palabra de Dios para todos, Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 3 nada más. Dice la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes, la gente de Israel se reunió para ayunar, se pusieron ropa áspera y se echaron polvo en la cabeza. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Estuvieron ahí por 3 horas leyendo el libro de la ley del Señor su Dios y otras 3 horas más confesando sus pecados y alabando al Señor su Dios. Increíble, maravilloso. Después de que los israelitas habían sido llevados al exilio, Dios los fue regresando de una manera extraordinaria a través de diferentes personajes que Dios fue usando en toda la Biblia, a través de unas cuantas personas que decidieron obedecer en aquel tiempo la voz de Dios. Dios fue construyendo una generación de nuevos israelitas que iban a buscar a Dios, que iban a volverse nuevamente a Jehová su Dios. Muchas personas fueron usadas en este proceso. Después de que Dios empezó a regresar a las personas a través de diferentes profetas que él usó, comenzó la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. En este trabajo, como vimos en enseñanzas pasadas,
Hubo muchos obstáculos, hubo muchas circunstancias difíciles, pero el trabajo se terminó. El muro fue construido en 52 días. Y luego los israelitas se reunieron como un solo hombre para escuchar la palabra de Dios. Había maestros que les enseñaban lo que la palabra quería decir y ellos estaban ahí para apoyarles a que ellos comprendieran más del Evangelio. Y cuando los israelitas hubieron comprendido lo que la palabra de Dios decía, celebraron también la fiesta de los tabernáculos, la cual en ellos recordaban ese peregrinar que habían tenido durante el éxodo después de salir de la tierra de Egipto para llegar a la tierra prometida. Y una vez que hubo celebrado esta fiesta, ellos continuaron escuchando la palabra de Dios. Y vino este arrepentimiento en su corazón. Y aquí viene una de las cosas fundamentales en nuestra vida como creyentes. Vamos a ver nada más dos puntos, dos ejemplos maravillosos de lo que podemos extraer de esta enseñanza. El número uno es cuando hay una verdadera conversión, hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay una verdadera conversión, hay un verdadero arrepentimiento. Grábese bien estas palabras, porque esto sin lugar a dudas es una de las enseñanzas principales de nosotros como cristianos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, venimos cargados con muchas cosas que se llaman pecado. Son ofensas que le hemos hecho a Dios. Son transgresiones que hemos hecho delante de Dios. Y la Biblia lo llama pecado. Por eso, el arrepentimiento es sin lugar a dudas una de las muestras más profundas que una persona puede mostrar al llegar a los pies de Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos tenido una vida de desobediencia delante de Dios y eso causa un pesar en nuestro corazón y nos damos cuenta de que lo que hemos hecho ha estado mal y ha ofendido a Dios y confesamos los pecados, eso nos lleva al arrepentimiento. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de estas personas. La muralla había sido terminada, pero nada de eso daría una satisfacción tan grande como lo es ver a las personas volverse a Dios, comprender realmente lo que dice la palabra de Dios. El éxito material no se compara con el éxito espiritual que únicamente nos da Dios. Esto sí era motivo de alegría y celebración. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo que había gozo y alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente? Eso estaba sucediendo en este capítulo 9. Las personas, después de haber escuchado la palabra, después de haber estado atentos a la palabra, ahora estaban realmente llevando la palabra a la práctica. Y esto es lo que ocurre cuando usted se acerca con un corazón deseoso de escuchar la palabra, pero también con un corazón dispuesto a obedecer la palabra. Hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el milagro más grande que puede haber en nuestras vidas. Cuando Dios nos concede el arrepentimiento es cuando nosotros obtenemos la salvación, porque nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado a Dios. Cuando un hombre o una mujer se arrepienten y buscan a Dios, ese es el milagro más grande de la vida, porque ocurre la salvación. Eso se llama nuevo nacimiento. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, nos arrepentimos y dejamos ahí ese pecado, esa transgresión, y reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos también estaban demostrando públicamente de que había arrepentimiento en su corazón. Y aquí podemos ver algunos ejemplos en el versículo 1 de lo que ellos hicieron. Voy a volver a leer nuevamente el versículo 1. En el día 24
del mismo mes, la gente de Israel se reunió para ayunar. Se pusieron ropa áspera y se echaron polvo en la cabeza. Nehemías 9:1. Hay tres cosas que podemos rescatar de este versículo. El primero es que ellos se reunieron en ayuno. El ayuno mostró su bajo y humilde estado. Ellos se consideraron a sí mismos tan pobres delante de Dios que no tenían comida. También querían decir, estamos afligidos por nuestro pecado, que la comida no parece importante. Vean ustedes la forma en cómo ellos se acercaron. Había ayuno. En segundo lugar dice, se pusieron ropa áspera. Esto era vestir una tela incómoda, como un saco de yute. Una vez más, esto era parte de mostrar que las comodidades no tenían ninguna importancia, que lo más relevante en ese momento era estar a cuentas con Dios. Y tierra sobre sí, o se echaron polvo. Esto significó que tomaron pequeños puñados de tierra y los echaron sobre sus cabezas. Esto también era para demostrar humildad, para profundizar realmente en esa convicción de pecado que ellos estaban teniendo. Porque ellos se habían dado cuenta de que sus padres y de que ellos también habían ofendido a Dios. Y sin lugar a dudas, ese era un problema muy grave. Pero esto, ¿cuándo sucedió? Después de haber escuchado el mensaje, después de haber entendido el mensaje, ellos mostraron un verdadero arrepentimiento. Y esto, sin lugar a dudas, hoy en día a usted y a mí como creyentes nos da un gran ejemplo para vivir una vida en obediencia a Dios. Pero también en nuestro caminar con Dios va a haber días difíciles, va a haber días en cuales vamos a ser tentados. Y es ahí cuando si usted y yo caemos en pecado, arrepentirnos inmediatamente. Por eso dicen que este libro nos puede acercar a Dios, pero también el pecado nos puede separar de Dios y de este libro. Por eso tenga usted muy en cuenta en cómo está viviendo su vida por fe. ¿Es el arrepentimiento parte de su vida como creyente? ¿O nada más lo hizo cuando conoció al Señor Jesús? Nosotros como creyentes también somos llamados a vivir en arrepentimiento. Y el punto número 2, cuando hay arrepentimiento, los cambios siguen sucediendo. Cuando hay arrepentimiento, los cambios siguen sucediendo. Yo no sé cómo está su vida hoy en día. ¿Está usted dejando que el Espíritu Santo siga trabajando en su corazón, en su mente, que siga cambiando esas cosas que todavía no hemos dejado de la vida pasada? ¿O ha quedado ya en un estado donde ha dicho, bueno, estoy bien como estoy ahora, no necesito mejorar nada? Si usted es como yo, debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas cada día. Cuando hay arrepentimiento, los cambios siguen sucediendo. Leamos, por favor, el versículo 2. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron sus pecados y los de sus antepasados. Lo voy a leer otra vez. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora lo leí en la versión Reina Valera, que nos da un dato extra, y dice que los israelitas estaban de pie. Aquellos que eran del linaje puro, de la descendencia real de Israel, se apartaron de las personas extranjeras, porque recordemos un poquito de que ellos habían desobedecido a Dios al casarse con hombres y mujeres que no eran del pueblo de Dios, que Dios había mandado específicamente que no se casaran porque se iban a terminar alejando de Dios, y ellos desobedecieron en aquella ocasión. Pero aquí en esta ocasión ellos estaban tomando un paso, se habían apartado ya de las relaciones que habían tenido con los pueblos extranjeros y confesaron sus pecados. Esto era muy importante. Ellos tenían que darse cuenta
y admitir su falta ante los lineamientos de Dios. Cuando usted le ha fallado a Dios y el Espíritu Santo inmediatamente viene a su corazón y le dice que lo que ha hecho está mal, esa es una señal de que usted realmente ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo, porque es Él quien nos enseña, es Él quien se entristece cuando usted y yo pecamos delante de Dios, y es el Espíritu Santo también quien nuevamente nos lleva a Dios. La palabra pecado viene de la idea errar al blanco. Viene de la idea errar al blanco. En un torneo de tiro con arco, si uno no daba al blanco en el lugar indicado, ellos decían que habían pecado. Un pecado puede errar al blanco por 1 pulgada o puede errar por 10, pero de cualquier forma seguía siendo un pecado. No importa el pecado que sea, si usted peca con el pensamiento, con las palabras, con sus hechos, es pecado delante de Dios. Es tan grave, por eso es importante confesarlo delante de Dios. El versículo 3 dice: estuvieron ahí por 3 horas, leyendo el libro de la ley del Señor su Dios, y otras 3 horas más, confesando sus pecados y alabando al Señor su Dios. Noten ustedes la importancia. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios les decía lo que habían hecho mal, en dónde habían desobedecido, e inmediatamente ellos confesaron ese pecado delante de Dios. El arrepentimiento crece conforme crece la fe. No se confunda, el arrepentimiento no es algo de días y semanas, una penitencia temporal que superar lo más pronto posible. No, es la gracia de toda una vida, como la fe misma. El arrepentimiento debe acompañarnos cada día de nuestra vida. Cuando busquemos a Dios, cuando estemos ahí en oración, en ese lugar privado que usted tenga para ir delante de Dios, recuerde el arrepentimiento, recuerde la falta que ha tenido delante de Dios. Arrepentirse después de haber pecado es muy importante. Tanto que si usted peca y no siente esa convicción de arrepentirse y dejar ese pecado delante de Dios, es una señal de alarma que usted tiene que meditar, pensar y analizar. ¿Realmente tengo al Espíritu Santo viviendo en mi corazón? Si ya no se siente mal cuando usted peca, es una señal de que posiblemente usted no haya nacido de nuevo. Porque aquella persona que ha nacido de nuevo y le falla a Dios, inmediatamente sabe que su primer recurso es la oración, y en esa oración debe de haber arrepentimiento para estar siempre en comunión con Dios y que nada ni nadie pueda obstaculizar esa comunión delante de su Dios. Piense en su vida misma. Hoy en día hay cosas de las cuales usted necesita apartarse, hábitos ocultos, pensamientos negativos, cosas con las cuales usted está batallando en su mente, tentaciones que le ha puesto Satanás. Piense y medite qué cosas usted necesita dejar que le están separando de su relación con Dios. A lo mejor son horas de televisión, a lo mejor son horas de navegar en redes sociales, a lo mejor son horas de leer libros, contenido que no edifica su vida espiritual, a lo mejor son juegos, pasatiempos que le quitan mucha comunión con Dios. Pidamos perdón a Dios. Veamos este ejemplo de los israelitas, que cuando ellos entendieron la palabra, que cuando ellos escucharon la palabra, confesaron delante de Dios su pecado y Dios los perdonó. Primera de Juan 1:8-10 dice: si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Tengamos cuidado de cómo estamos viviendo. Tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios. Y si le hemos fallado, vamos, confesemos ese pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Veamos este ejemplo
como una ayuda para nuestra vida espiritual, como un cambio que hubo en ellos. Ese mismo cambio y ese despertar que hubo en ellos, también Dios lo tiene preparado para nuestras vidas, siempre y cuando vayamos a Él en arrepentimiento. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor Jesús, en este tiempo hermoso que podemos aprender de tus enseñanzas. Gracias por recordarnos que cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera nueva vida. Gracias, Dios, porque tu palabra es maravillosa en su contenido. Ayúdanos a darnos cuenta de cuando te fallamos, de los errores que cometemos. Ayúdanos a pedir perdón a ti, primeramente, para estar a cuentas contigo. Y también, Señor, si hemos ofendido a alguien, a ser conscientes de ello y a pedir perdón. Te agradecemos, Jesús, y gracias por todo lo que nos has enseñado. En tu nombre hermoso y maravilloso oramos. Amén. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto.